Ya, gracias. Entonces, Edwin, no sé si hay, y compañeros y compañeras, ¿con eso nos queda claro o hay alguna duda? Vean que yo en general, yo voy a tratar en la medida de lo posible de poner la discusión en la mesa, ¿verdad? No voy a tratar de una vez de decirle a alguien que está participando, no, eso no es correcto, o si es correcto, o perfecto, y seguimos adelante, sino de provocar un poquito, en la medida de lo posible, un curso de teoría estadística que ustedes opinen al respecto de lo que están diciendo otros compañeros. Por supuesto que aquí todo es, no sé si esa es la dinámica en los otros cursos, pero aquí todo es con el mayor cariño y respeto posible, pero podemos estar en desacuerdo totalmente con lo que dicen otras personas. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda u objeción a lo que propuso Liliana? Profe, yo tenía una pregunta. ¿Cómo fue que usó las ventas estimadas para lo de la productividad? Digamos, Sí, ahí está X usando la Y. definió como una H cuadrada. Y digamos, ¿cómo fue que insertó una Y usando X? Es que sí, ahí me perdí. No, lo que dice es, lo que le entendía a Liliana, aquí es que el numerador, Andrés, es X menos 45, menos 40, perdón, entre raíz de 12. ¿No? Porque ahí nos están diciendo que la X es normal, así le entiendo yo a Liliana. Entonces se puede estandarizar directamente. Y en el denominador, Andrés, de ese cociente que relaciona ventas con gastos, ¿verdad? Bueno, perdón, en realidad, sí, así, en el denominador que relaciona los gastos con las ventas, perdón. En las ventas abajo, pues lo que está haciendo es Y menos la media de Y, mu Y, entre sigma Y, entre raíz de 35. Esa es la medida Ah, que está construyendo. Y ahí nos dijo que si eleva ambas cosas al cuadrado, arriba y abajo de ese cociente, tendría una chi cuadradas en ambas partes, ¿verdad? Y entonces el cociente de chi cuadrada sería una F, con 1 y 1. ok, ok, sí, entonces sí, sí era lo que pensaba. Pero ya. ¿Ok? ¿Alguien no está? Sí, Mariela, adelante, por favor. Profe, es que no me queda muy claro cómo identificar los grados de libertad. ¿Usted me podría explicar otra vez, por favor? Sí, mira, por ejemplo, imagino que sobre todo en el caso de la Y, tenés la duda, ¿verdad? O en general, decís. Más que todo en la Y, como no nos dan casi nada de información. Sí, exacto, no sabes cómo se distribuye Y, ¿verdad? De hecho, Liliana nos hizo la introducción de esto, primero hablándonos del teorema límite central, ¿verdad? Que era otra aclaración que nos hizo Liliana desde el inicio. Entonces, ahorita volvemos a esa, o más bien les pregunto sobre si están de acuerdo en que estamos aplicando el teorema límite central en la propuesta que hizo Liliana. Pero independientemente de eso, ante la duda de Mariela ahorita, sobre todo las 35, ¿verdad? Por ahí podría sonar como que pues, debería ser de 35. El tema siempre, Mariela, es cuántas chi cuadradas estás sumando, digamos, eventualmente, ¿verdad? Con cuántas chi cuadradas estás construyendo otra chi cuadrada. Entonces, aunque vos tengas, por ejemplo, la vez pasada, si te acuerdas ahí, Mariela, perdón, la vez pasada hacíamos operaciones como x1 menos x2, ¿verdad? Entre raíz de 2, y eso se elevaba al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí vos decías, hay dos variables, ¿verdad? Está x1 y x2. Sin embargo, estoy formando otra variable, ¿verdad? Y puedo nombrarla como me parezca más conveniente. Puedo decir que es t, ¿verdad? T es x1 menos x2. O sea, yo no estoy sumando chi cuadradas o restando chi cuadradas. Yo estoy haciendo primero una operación con x1 menos x2 para estandarizar x1 menos x2. Que puedo llamar t, si quisiera. Entonces, la estandariza, esa variable t es la estandarizo y cuando la leo al cuadrado es una sola variable normal estándar que está elevándose al cuadrado y por eso es un grado de libertad. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿estamos todos de acuerdo con que con la propuesta liliana de que y menos mu y entre sigma y entre raíz de 35 es una
variable normal estándar y que si elevo esa variable normal estándar al cuadrado sería chi cuadrada. O en ese punto tenemos alguna duda u objeción. Bueno, perdón, primero, Mariela, ¿queda clara la respuesta o no Sí, tanto? profe, muchas gracias. Buenísimo. José Miguel, tenés la mano levantada. Pues yo tengo una pregunta, ¿por qué el numerador sería una chi cuadrada? O sea, si, digamos, si estamos hablando de normal, también no podría ser una textura. Es que, veamos, la T-Student la utilizamos, decíamos la vez pasada, cuando estás en situaciones en que por el tamaño de muestra no puedes partir de una normal estándar cuando aplicas el teorema del límite central. ¿Verdad? Entonces, digamos, en la parte de arriba, en la parte de arriba que estás preguntando, José Miguel, aquí la clave es que dice se distribuye normal. Entonces no necesito el teorema del límite central, que bueno, ahí aprovecho para contestar una de las preguntas que hacía yo ahora sobre lo que comentó Liliana. Y perdón, Liliana, que te agarramos que vos aquí muy proactivamente diste el paso al frente, entonces estamos tomándote aquí de referencia para decir hasta dónde sí, hasta dónde no podríamos estar de acuerdo. Yo no sé si te referías vos, Liliana, con el teorema del límite central solo a la parte de abajo de ese cociente o también a esta operación que estás haciendo con X. Con la Sí, X. a la parte, Dale, perdón. sí, a la parte del Y, de Ah, ok. Y barra. Ajá. Ajá. Ah, ok, ves, bueno, ahí ya nos acaba de decir Liliana el último detalle, ¿verdad? Que es de hecho que estaba esperando que alguien aquí objetara. Entonces vamos a ver, en la parte de arriba con la X, que se distribuye normal, no necesito el teorema del límite central, ¿verdad? Porque ya sé que se distribuye normal, entonces yo la puedo estandarizar la X solita, no X barra, X, ¿verdad? O sea, el gasto del sector ese. Y luego tengo una muestra de empresas, ¿verdad?, que tienen ventas y esas ventas probablemente no tengan un comportamiento simétrico, probablemente sea asimétrico, como suele pasar las variables que tienen que ver con dinero, ingresos, ¿verdad?, salarios y ventas también. Sin embargo, las medias, ¿verdad?, las Y barra, y acaba de, aquí me disculpa Liliana si no le escuché eso en la primera explicación que nos diste, pero es Y barra, ¿verdad? Y barra menos mu Y entre sigma Y entre raíz de 35. Esa sí es la aplicación del teorema del límite central, ¿verdad? Estamos estandarizando con respecto a la media de Y, no con respecto a unas ventas, o sea, las ventas de una de esas empresas, o sea, aleatoriamente alguna de esas 35 empresas, sino que estamos tomando la media. Y esa sí la podemos estandarizar con el teorema del límite central. Y por lo demás, sí aplica exactamente lo que nos explicó Liliana, ¿verdad? Entonces puedo, por ejemplo, puedo hacer esto que nos sugería Liliana ahora, de hacer ese cociente, ¿verdad? Si yo dejo normales estándar arriba y abajo, pues esa distribución no la conozco, ¿verdad? Entonces, por eso es que, o sea, yo no sé cómo se distribuye una normal estándar entre una normal estándar, pero sí conozco lo que nos decía Liliana, si elevo ambos al cuadrado y las divido cada una entre su grado de libertad, lo cual obviamente es equivalente en este caso, nos daría entonces una F de 1 y 1, ¿verdad? De un grado de libertad en el numerador y 1 en el denominador. Eso es una forma, ¿verdad? Supongan ahora nada más un momento que ustedes le están proponiendo eso a las personas que están interesadas en hacer esta medición y les dicen que, que no les sirve así, o sea, no me sirve tener el gasto elevado al cuadrado. ¿Por qué no? Porque no me parece intuitivo, no lo entiendo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué alternativa tendríamos si nos pusieran esa restricción? ¿Qué otra distribución podríamos encontrar? Podría ser una T-Student. Perfecto, Daniel. Una T-Student, ¿y eso cómo sería? En vez de elevar la X al cuadrado, nada más la deja como está y abajo sí deja la que había definido, creo que era Liliana,
como chi cuadrado entre el grado de libertad. Excelente. Muy bien, eso es todo. ¿Alguna objeción a lo que dijo Daniel? Estamos totalmente de acuerdo. La raíz, sorry, abajo sería Eso, la raíz de gracias. esto. Perfecto, buenísimo. Ok, estamos. Bien, entonces, eso es otra de las particularidades de este ejercicio, ¿verdad? Con el tema 1. No hay un solo camino a Roma, ¿verdad? Se puede haber diferentes formas de resolver eso. Profe, Sí, dime, Edwin. en esas, la Y siempre va a tener, o sea, si la trabajamos como chi cuadrada, siempre va a tener un grado de libertad nada más, ¿verdad? Sí, porque estás haciendo con el teorema del límite central, estás formando esa única normal estándar, exacto. Ok. Y no importa cuánta sea la muestra, por cierto, ¿verdad? 35, 50 o lo que sea. Perfecto. Ok. Última pregunta con respecto a esta, un poco en la tónica de lo último que hablamos la vez pasada, cuando me emocioné un poco. Digamos que ahora la gente que está interesada en hacer esta medida de productividad, ¿verdad? Acaba de darles trabajo a ustedes, ¿verdad? A cada uno aquí. Y ustedes acaban de sentarse aquí un buen rato de la tarde a inventarse esta medida. Y algo se animaron a hablarles de F, o sea, que había que tomar en cuenta estas particularidades y lo del teorema del límite central. Y ya hay, algunos tienen algún dolor de cabeza, ¿verdad? En esta cámara empresarial. ¿Por qué? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? ¿Cuál es el punto? Yo sé que ya lo comentaban la vez pasada, ¿no? Si alguno o alguna de ustedes me puede recordar, ¿qué dirían ustedes si alguien dice, por el amor a Dios, qué es eso la F y todo eso? Nada más recuerdo que había un loco ahí en la universidad que nos hablaba de eso, pero jamás sospeché que lo iban a volver a sacar eso en mi vida. ¿Para qué es eso? ¿Cuál es el punto? El punto de hacer estos ejercicios, dice usted, profe, o Sí, o sea, digamos que vos ahora, Andrés, o sea, ahora te sentaste, hiciste todo este análisis y la propuesta de que lo que vas a estar haciendo con esta medida de productividad es medirla como una F de Fisher, con un grado y un grado. y el punto en general es saber cómo aplicar las cosas que vemos teóricamente, porque uno sí ve usualmente las pizarras llenas de toda la mate y todo, probablemente no lo entiende, pero si lo aterriza en algo que Sí. puede aplicar y a la economía, Ujú. entonces lo aprende hasta mucho mejor y le sirve, le da una utilidad propiamente. Ahí te estás poniendo en mis zapatos, ¿verdad, Andrés? Y te lo agradezco mucho. O sea, lo que estás respondiendo es para qué Alexander se pone a molestar con esto, con ustedes, ¿verdad? Entonces vos decís, a mí me consuela que estamos haciendo esta parte del ejercicio porque pues, tiene esa utilidad tal cual acabas de decir. Pero imagínate ahora que tenés otro público, Andrés, ya no es entre ustedes y yo, sino que es entre vos, cualquiera de los compañeros de los 31 que están aquí conectados, y los señores y señoras encargados de la cámara de este sector industrial. O sea, vos acabas de inventarte esta medida y llegaste donde, ¿qué te gusta? El jefe o la jefa de investigación y desarrollo de esa cámara. Y le decís, voy a medir esta medida de productividad como una F. Y ya te vuelven a ver como si te cayó mal el almuerzo, ¿verdad? ¿Cuál es Y el? entonces en ese caso, con más razón, porque si tal vez ellos no saben tanto de la matemática, la estadística y se dedican más a administrar, van a querer saber como qué les estoy vendiendo, porque luego es otra vara ¿Sí? que no sirve o Exacto. así, y que les gustaría consultar con alguien incluso. Entonces Eso hay es que una saber visión explicar lo optimista, que... Andrés. Me gusta mucho tu visión optimista y ojalá, puede ser, en algunos casos que digan, qué interesante, ¿y por qué me estás contando eso? En la mayoría de los casos, alguna cosa quieren publicar, algún artículo, algún comunicado de prensa, alguna cuestión por el estilo, algo urge, y Andrés anda hablando de una F. ¿Verdad? Entonces, la mayoría de los casos lo que provoca es un poco de zozobra, ¿verdad? Y un poco de malestar en realidad. ¿Qué es la cosa? Pues, ¿por qué no nada más en otras palabras? Como nos dijeron una compañera, lamentablemente se me olvidó ahora quién fue,
nos decía la vez pasada, ¿por qué por el amor a Dios nada más tomás el gasto y lo dividís entre las ventas? Y por cierto, me pareció excelente que hayan planteado esa duda, es totalmente válido. Antes de que hayamos hablado de todo esto formalmente, es justo y necesario tener esa duda. ¿Para qué me decís que vas a restarle la 40 y entre raíz de 12 y todo lo que me dijiste sea bárbaro? O sea, ¿para qué? Porque planteándolo como la distribución conocida, en este caso creo que o la T de estudiante o la F, podemos hacer inferencias acerca de la muestra y concluir si algo es estadísticamente significativo o no. Perfecto, Daniel. Esa es la respuesta formal, exactamente. Y si tuvieras que explicarle, digamos que yo estoy bien jupón y digo, ok, de esto, o sea, eso que me puedes explicar eso como ejemplo, qué es eso de inferencias? O sea, más palabras de aquellos tiempos oscuros de la universidad que quise olvidar ya. Bueno, ¿Qué haces con eso? bueno, en este caso que tenemos el gasto como coeficiente a las ventas, podríamos tomar el grupo de 35 empresas y lo que veríamos es que si las ventas de las empresas con respecto al gasto están dentro de lo esperado, si están, si le está yendo mejor de lo que esperamos o peor de lo que esperamos, en ese sentido, tal vez. Y que no sea un resultado al azar, ¿verdad, Daniel? O sea, que puedas hacer vamos a estimar un intervalo, en qué rango puede andar la productividad. Con un 90, o sea, a diferencia de nada más darte un número puntual, podríamos decirte que con 90% de confianza los gastos andan, o la productividad anda entre 50% y 65%. ¿Verdad? ¿Y eso qué? Bueno, eso pues depende. ¿Verdad? Depende de lo que implique para vos esa productividad. Puede ser que vos tengas un programa en que hayas capacitado a la gente, hayas dado ciertos incentivos con alianzas con banca, ¿verdad? Para que haya ciertas inversiones en maquinaria, lo que se quiera, ¿verdad? Para mejorar esas productividades. Y qué bonito poder decir al final que yo tengo como dice Daniel, un fundamento estadístico para decir que tu productividad anda en un rango de tal. Les digo qué bonito, o sea, eso por decirlo muy así, ¿verdad? Entre ustedes y yo. Pues obviamente es el fundamento para hacer aseveraciones con carácter científico, ¿verdad? Y no opiniones de que creo que vamos bien, ¿verdad? Bueno, buenísimo, compañeros, me parece muy bien. Profe, Estamos, sí, dime, claro. disculpe que pregunte hasta ahorita, pero es que no pude escuchar bien el segundo caso que se propuso. ¿Podría Ajá. repetir? La otra forma de abordarlo en lugar de la F, decís. Ajá, que usted planteó una pregunta como, Ajá, sí, o sea, cuando dije, digamos que hay una restricción ahí, Esteban, de que no me sirve, por X y Y razones, tener esa variable X estandarizada elevada al cuadrado, la quiero tener lineal. sí, Entonces, la pregunta era, si tenemos esa restricción, ya no puedo hacer la F, ¿verdad? Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Y Daniel nos decía, entonces es una T de estudio. Es la normal estándar entre la raíz de la chi cuadrada que ya habíamos acordado. ok, ok. Listo, gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, bueno, yo creo que estamos bastante bien para terminar el tema 1. Muy bien. Entonces, vamos a pasarnos ahora al tema 2. Antes de proyectar, de hecho voy a empezar a proyectar desde acá. El tema 2 es, como habíamos conversado, es el... Vamos a ver aquí. Como directo. Ustedes están viendo pequeño, ¿verdad? ¿No lo están viendo bien proyectado? Sí. Sí, lo vemos pequeño. Gracias. Quitar esto, a ver. Ok.
Hablábamos al inicio, entonces, cuando estábamos viendo la estructura del programa, que vamos a tener como este tema casi como un tema cero, ¿verdad? Que es no, disponer de una cajita de herramientas, ¿verdad? Para ponerlo así igual muy coloquialmente, que sería el conocimiento de estos tipos de combinaciones de variables, de cómo obtengo la varianza, el valor esperado de diferentes distribuciones, dependiendo si son sumas, restas, o qué combinación que sea atinada. ¿Y qué pasa cuando combino normales y cuando combino chi cuadradas y que si las sumo, si las resto y todo eso que vimos? Es un poquito de eso, ¿verdad? Como el entrenamiento para tener esa caja de herramientas. Ese no es un fin en sí, es un medio, ¿verdad? Por eso más o menos lo visualizo como un tema cero. Ahora sí vamos a entrar en materia propiamente de lo que es teoría estadística, digamos, que es en primera instancia la preocupación por inferir, de hecho nos lo dijo Daniel ahora, inferir, digamos, intuitivamente, la primera parte de la inferencia es hacer correctamente una estimación puntual. ¿Verdad? O sea, lo primero que se me viene a la mente normalmente, a menos que tenga ya algún tipo de sesgo por formación estadística previa, no es que ando pensando que voy a hacer intervalos o que voy a hacer mucho menos, que voy a hacer pruebas de hipótesis con alguna distribución, sino que lo más intuitivo puede ser es que yo voy a tomar una muestra, por ejemplo, ¿verdad? Si me gusta, si estoy interesado en estimar el ingreso promedio de los hogares de cierto cantón, aquí de Tres Ríos, por donde vivo yo. Entonces, voy a tomar una muestra y con el ingreso promedio que obtenga de esa muestra, podría estar estimando el ingreso promedio de todos los hogares de Tres Ríos. Por el momento, ¿verdad? Entonces, de hecho, la próxima, si no me equivoco, vamos a hablar un poco de las fuentes de error, ¿verdad? De por qué podría ser que no le pegue, ¿verdad? Que no le acierte a ese promedio poblacional. ¿Cuáles son esos orígenes de esas diferencias? Sin embargo, por el momento vamos a concentrarnos un poco más en las bases, digamos, de lo que yo quisiera que cumpla esa medida que yo obtengo de la muestra para estimar mi parámetro poblacional, ¿verdad? Entonces, básicamente en la lógica, lo que ustedes van a ver en el curso es que este tema 2, ¿verdad? Que es el segundo tema del primer examen parcial, este tema 2 es, como ahora sí, la base sobre la cual hacemos luego nuestras inferencias por intervalos o las inferencias por contraste de hipótesis. Pero primero necesito como una base sólida sobre la cual hago las estimaciones, ¿verdad? Y esa base sólida es una buena estimación puntual. Entonces vamos a estar hablando de las propiedades de esas medidas. Entonces, vamos a arrancar con el concepto de muestra aleatoria. No es la primera vez que ustedes, por supuesto, han escuchado de esto, ni es solamente en los cursos de estadística, me imagino que han escuchado en este contexto, sino que en más de un curso de economía probablemente lo habrán hablado, y es un tema que se habla casi que en cualquier contexto, ¿verdad? Donde algo interesa investigar, y partimos de una observación de una parte de la población, ¿verdad? No tenemos ni tiempo, ni dinero, ni ganas de estudiar absolutamente todos los elementos que conforman la población, por ejemplo, todos los hogares de Tres Ríos. Entonces, formalmente aquí, digamos, desde un punto de vista estadístico, matemático, tenemos las variables aleatorias x1, x2 hasta xn, tienen una densidad conjunta, ¿verdad? Que es esta fx1, fx2, x2, perdón, hasta xn, de todas esas observaciones. Puede ser que sea elemental, evidente para todos ustedes, con suerte para algunos no, y por eso prefiero preguntar, ¿qué entendemos por una densidad conjunta?
¿Alguien me puede ayudar? Pero otra vez, en términos muy así como Alexander, ¿verdad? A Alexander le gusta esto así muy aterrizado, lo menos abstracto posible. ¿Qué es una densidad conjunta? Puede ser con un ejemplo, ¿no? Si nos sentimos más cómodos. Y por cierto, puede ser uno de esos ejemplos malísimos que damos los estadísticos de lanzar dados y todo eso. Ustedes quieran. ¿Qué opinan? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien me ayuda? Esto no es evaluación, ¿verdad? Por cierto, los únicos momentos de evaluación en los que nos ponemos serios es en el examen. Antes de eso, cualquier idea, comentario, sospecha, todo es válido. Profe, la conjunta no era como la probabilidad de que sucedan ambas variables. ¿Ok? Sí, exacto. Ambas variables, exacto, Mariela, así es. Que sucedan ambas variables. Un ejemplo, Mariela, de lo que estás pensando. Cualquier cosa. Yo me acuerdo de uno de probabilidad que era que definían, digamos, una variable aleatoria X, que era el resultado de un número del dado, Ujú. y Correcto. Y que fuera, digamos, otro número, entonces la conjunta sería que fuera, digamos, que X sea 3 y Y sea 6, por ejemplo. Perfecto, buenísimo ejemplo, Mariela, sí, de los clásicos. Ok, y entonces la densidad conjunta es eso que dice Mariela, ¿verdad? La probabilidad de observar conjuntamente, ¿eh? Lanzamos los dos, tal vez, ¿verdad? Al mismo tiempo, los dos dados al mismo tiempo. Ok, y esa densidad, o es en ese caso esa probabilidad conjunta, como es una variable discreta, ¿cómo la calculábamos? ¿Te acuerdas, Mariela? O igual, si algún compañero o compañera quiere complementar las respuestas de Mariela, bienvenidos. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba ese 3 en el dado 1 y 6 en el dado 2? Nos propuso Mariela. Ya para tanto ya no da la memoria. Pues está hablando de cómo se calculaba la probabilidad. Exacto, Mariano. Si era, bueno, depende si es discreta como usted dice, y eran, digamos que la cantidad, por ejemplo, en el caso de los dados, uno podría hacer una matriz y usted podría ver todos los posibles resultados y lo hace, digamos, a pie. Exacto, Mariano. Exactamente. ¿Y cuánto daría ese número? Así, imaginándonos esa matriz. Los estoy molestando un poco ahí, ¿no? Para que hagamos ahora sí un poquito de abstracción en la solución del problema. ¿Cuánto sería? Eso que dice Mariano. ¿Cuántos elementos hay en esa matriz? ¿Cuántas entradas? Serían 36. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un 3 y un 6? 3 en el primero, 6 en el segundo. Un 36avo. En Así este caso, es. digamos, sin importar el orden. Así es, exacto, Mariano. Buenísima la aclaración también. Exacto, porque si hubiera dicho un 3 y un 6, entonces Mariano me hubiera dicho, bueno, puede ser en el segundo o en el primero que obtenga el 3, ¿verdad? Entonces son 2 de 36, pero aquí, digamos, dividimos 3 en el primero, 6 en el segundo, entonces es una de esas 36 entradas de la matriz. 1 entre 36 es la probabilidad conjunta. Nos va a caer el cielo aquí. Y lo que dice aquí, entonces esa es la densidad conjunta. Nada más para estar clarísimo, aquí estamos hablando de una variable discreta, que es los números de puntos que obtenemos en el lanzamiento de dos dados conjuntamente.
el que nos propuso Mariela, puede ser perfectamente también que hablemos de densidades conjuntas, digamos, de variables continuas, como por ejemplo el ingreso, ¿verdad? Medio de esos hogares de Tres Ríos y los gastos de esos hogares de Tres Ríos, ¿verdad? Entonces podemos tener también, imaginándonos un poco ahí sí, un cruce de dos variables continuas, de como más en lugar de tener puntos específicos en una matriz, algún tipo de superficie, ¿verdad? Podemos imaginarnos ahí. No se va a poner así tan feo y tan complicado como cálculo, no se preocupe. Entonces, si esto se factoriza como, esa densidad conjunta la podríamos factorizar como fx1, o sea, esta conjunta como la fx1 de x1 por la fx2 de x2 por fxn de xn. Entonces, en este caso que nos estaban proponiendo y que nos resolvió Mariano ahora, estamos en esas circunstancias. ¿Se puede factorizar así o no se puede? ¿Qué opinan? El lanzamiento de esos dos dados conjuntamente. En este caso sí pareciera. Ajá, ¿por qué, Mariano? ¿Cuál Cada sería la o sea, fx1, digamos? un sexto y la del otro sería igual, un sexto. Exacto. Vean que esta es la marginal de x1, por hacer subíndice x1, es la probabilidad de obtener un 3 en el primer dado. Sería 1 de 6 resultados de ese primer dado. Por la probabilidad de obtener un 6 en el segundo, que sería 1 de 6 también. ¿Qué hay en esencia ahí? O sea, ¿por qué puedo hacer eso entonces? ¿Qué es lo que significa eso? Yo puedo hacer un sexto por un sexto para obtener esa densidad conjunta. Pero eso no era lo que los eventos eran independientes. Digamos, yo tiro un dado primero e independientemente de lo que me salga, tengo la misma probabilidad de que me salga todo lo demás del segundo dado, no afecta. Exactamente. Porque la función X lo permite, digamos. Exactamente. ¿Qué era un ejemplo de esos también clásicos que les daban o les damos a ustedes cuando estamos hablando de introducción a las probabilidades? De cuando eventos no son independientes. Cuando no son independientes, de lo más clásico es tirar cartas. Usted agarra una baraja y dependiendo de lo que saque, afecta la probabilidad de que salgan otros números. Porque son Por eso limitadas tiene, y sin reemplazo. exacto, entonces por eso tiene sentido jugar póker, ¿verdad? O jugar el 21 o cualquiera de esos. Digo, sentido desde el punto de vista de apuestas, ¿verdad? No Sí, exacto, necesariamente aquí. porque deben hacer. Póker soy muy malo, profe, pero al menos 21 sí, sí le llego. Ya somos dos, pero el asunto es que sí hay, como dicen ustedes tan bonito, hay una racionalidad detrás, ¿verdad? Porque puedo calcular probabilidades condicionales, es decir, no son independientes los resultados que yo pueda obtener en un juego de cartas al inicio que cuando ya pasaron algunas manos, ¿verdad? Eso es muy diferente en el caso del dado y por eso no tiene mucho sentido, a menos que uno quiera divertirse con eso desde un punto de vista racional, apostar a que va a salir de unos dados, ¿verdad? Cuando lo lanzan ahí en el casino. Porque cada vez que se lanza, pues son independientes. Bueno, entonces estamos de acuerdo con el concepto aquí de que cada marginal fx de x es la densidad común de cada xy. Entonces, esta combinación de eventos, ¿verdad? Simples, x1, x2, xn, es decir, lo que observo de resultados de estas variables constituye como tal una muestra aleatoria de la f de x general, ¿verdad? Que tiene un comportamiento específico y que tiene parámetros específicos también y demás, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, Andrés acertadamente nos daba el ejemplo del naipe, ¿verdad? Del juego de cartas. También es clásico que nos hablen de la urna famosa, ¿verdad? De todos los libros de estadística va a aparecer. De la urna donde hay bolas de un color y bolas de otro color y
y voy extrayendo bolitas de esas y en función de lo que yo extraiga, así determina las probabilidades de lo que va a salir en la siguiente extracción. Ejemplo, ¿verdad? Jugar bingo también, ¿no? Para acompañar a nuestros abuelos hace sentido, desde un punto de vista racional. Bueno, y detrás de todo eso, el punto clave es el tema de la independencia, como ya nos decía Andrés. Ok. Siguiente concepto de interés es el de estadístico muestral. Creo que Esteban, la vez pasada, nos comentó ya sobre este concepto, si no me equivoco. El estadístico, entonces, un estadístico muestral no es ni más ni menos que una función de las variables aleatorias, ¿ya? Una función que vamos a llamar aquí t, de x1, x2 hasta xn. Y esa función tiene la particularidad, siendo un estadístico muestral, es que solo se basa en las observaciones de la muestra. No necesita ninguna otra medida para calcularse. Podríamos tener como un primer estadístico T1 basado en esa muestra aleatoria, como la sumatoria igual a 1 hasta n de las xy dividido entre n, viejo conocido nuestro, ¿verdad? También podríamos tener un segundo estadístico T2, igual basado en esa muestra aleatoria, igual al segundo momento, ¿verdad? Ti al cuadrado con respecto al origen. ¿Okay? Y hablando de momentos, con respecto a la medida del origen, también vamos a tener partiendo de una muestra aleatoria, x1, x2 hasta xn, con densidad f de x, vamos a tener definido el momento résimo alrededor de 0, como este m' sub r, ¿verdad? Este m' sería siempre 1 entre n por la sumatoria igual a 1 hasta n de xy a la r. Ese sería el résimo momento muestral. ¿Qué sería cuando r es igual a 1? ¿A qué representaría ese momento muestral? La esperanza. La media. La media, ajá, perdón, la media o la esperanza. Pero a mí esto se me parece mucho a la fórmula que teníamos para la media, porque sacamos el 1 sobre n, ya conocemos n como una constante, entonces sale, y tenemos la cantidad de resultados de nuestra función, bueno, nuestras funciones x, variables x, entonces eso me parece a mí la vara de la media. Me parece que el momento R1 sí era la esperanza, pero esta fórmula de arriba me parece la media. Perfecto, y entonces, ¿qué es la diferencia? Tienes toda la razón, Andrés, así es. Esta es la media muestral, ¿verdad? La media, pues. Y la diferencia hasta donde yo tengo entendido según es la cantidad de derivadas de la función, pero eso ya, ya es muy abstracto. Pero sí, conforme uno va derivando, uno va sacando segunda derivada, me parecía que era varianza o algo así. Sí, entonces, o sea, aquí estamos solo partiendo de observaciones de la muestra, ¿verdad? Entonces, de hecho, el valor esperado, como dice por acá abajo, ¿verdad? El valor esperado de este primer momento muestral es el primer momento poblacional, o sea, el valor esperado de esta variable x, ¿verdad? Si ese mu' r existe, ¿verdad? Y la varianza de ese primer momento muestral de m' sería 1 entre n por el 12º momento poblacional, ¿verdad? Menos el primer momento poblacional elevado al cuadrado. Si ese, de nuevo, ¿verdad? Si ese r-décimo momento poblacional existe. Esto es conocido, ¿verdad? Lo hemos estado aplicando acá, ¿verdad? Principalmente cuando r es igual a 1, ¿verdad? Hacíamos el segundo momento poblacional, que es la esperanza x al cuadrado, nos decía Daniel la vez pasada, recuerdo, menos el valor esperado como tal, ¿verdad? O sea, x a la 1 al cuadrado.
Entonces, la prueba, en el caso del RBésimo momento muestral, esperanza M'(R), sería la esperanza de la definición de ese momento muestral, o sea, de 1 entre n, por sumatoria igual a 1 hasta n de x y a la r. Y eso, por lo que hemos estado haciendo, es aplicando directamente la esperanza a la parte variable, a la x, ¿verdad? Sería 1 entre n, por la sumatoria igual a 1 hasta n de las esperanzas de x y a la r. ¿Y qué sigue ahí? ¿Qué sería el siguiente paso? ¿Quién nos ayuda? Queremos probar esto, ¿verdad? Queremos probar esto. Nos arrancamos por la definición. Profe, la esperanza ahí se convierte en mu. La esperanza, exacto, de x y a la r. O sea, todas esas esperanzas son iguales, ¿verdad, Lidia? Mu Sí, prima r, ¿verdad? O sea, el mu r primas. poblacional con respecto al origen. Ajá. Perfecto. Entonces, dice Liliana aquí que quedaría así. ¿Y eso es igual a qué? R. Mu r. Gracias, Esteban. Multiplico o asumo n veces ese mu prima r, sería n mu prima r dividido entre n que a mu prima r. Ok. Y la parte de la varianza ahora, entonces, la varianza de M'(R) sería la varianza de esa definición de ese RBésimo momento muestral. Ahí que sería el siguiente paso. No sería seguir como la misma lógica antes, porque por ejemplo, antes sabemos que la esperanza es lineal, entonces nada más metemos la E, se puede decir distribuirla, pero está mal dicho, pero sí. Entonces ¿Sí? aquí no podríamos darle el mismo tratamiento, sería elevar el 1 sobre n, que es constante para un n conocido, a la 2, Ajá, y hacer la varianza de XR. correcto, exactamente. Así tal cual dijiste. ¿Y aquí qué seguiría? Ahora la varianza nada más inyectamos las esperanzas, que me parece que una está a la 2 por dentro y una está a la 2 por fuera, y una resta. Exactamente. Así decías, ¿verdad? X y a la 2R, o sea, el segundo momento, ¿verdad? X y a la 2R, menos esperanza x y a la r al cuadrado. Ahí lo que decía Andrés, el 2 adentro y el 2 afuera. Ajá. ¿Y qué más seguiría ahí? ¿Qué es esa esperanza x y a la 2r? La esperanza de que sea la 2R no sabría decirlo, pero la segunda parte de la resta me parece que es la media a la 2, el mu de la población, o sea, sí, el promedio poblacional elevado a la 2, porque ahí es El la cuadrado. sumatoria. Ajá.
Perfecto, sí, nada más aquí, Andrés, aquí es de forma más general, ¿verdad? Porque es el R-ésimo momento, no necesariamente el primero, ¿verdad? Entonces, mu prima R al cuadrado, lo que está ahí a la derecha, ¿verdad? Y ese otro, la esperanza X y a la 2R, es el 2R-ésimo momento poblacional, ¿verdad? Es el valor esperado. De hecho, bueno, aquí lo primero que se aplicaría es que todo esto es constante, ¿verdad? Para todas las XY, y por eso aquí el n cuadrado se simplificó, ¿verdad? Con n veces sumando estas diferencias, y ahí lo que les acabo de comentar, ¿verdad? En el último paso. Entonces ahí estaría igual probado que la varianza de ese R-ésimo momento muestral sería esto que habíamos dicho en esta filmina. Aquí, perdón. Aquí abajo. Muy bien. Bueno, si tenemos también una muestra aleatoria de x1, x2 hasta xn de una densidad f de x que tiene media mu y varianza sigma cuadrado, y definimos, o está definida ese cuadrado, ¿verdad? Como la varianza muestral, que es las diferencias entre cada una de las xy y la media muestral elevados al cuadrado para todas las observaciones sumada, ¿verdad? Y igual a 1 hasta n, y promediamos estas diferencias cuadráticas, estas sumas de cuadrado las promediamos con n-1. Por tanto, decíamos que la varianza es ese cuadrado medio, ¿verdad? De las diferencias. Entonces, el teorema lo que nos dice es que la esperanza de S al cuadrado es sigma cuadrado. Que la varianza de ese cuadrado es esa cosa un poco fea que vemos ahí, ¿verdad? 1 entre n por el cuarto momento poblacional menos n-3 entre n-1 por la varianza al cuadrado, ¿verdad? Sigma a la 4. Ok, quitando la varianza, un momento, quitando la varianza, ¿qué significa eso de la esperanza de ese cuadrado es igual a sigma cuadrado? ¿Qué representa eso para ustedes? Ese cuadrado sirve para estimar sigma cuadrado. Excelente, don Esteban. Excelente. O sea que cuando yo estimo, vean que estamos en el capítulo de estimación puntual, ¿verdad? Por el momento no me estoy preocupando por ninguna inferencia por intervalo ni de las contrastes de hipótesis, que lo veremos después, sino que por el momento solo me estoy preocupando por hacer estimaciones puntuales apropiadas, ¿verdad? Entonces, como dice Esteban acá, qué bueno que aparentemente ese cuadrado me sirve para estimar sigma cuadrado. Alguna vez nos habíamos preocupado, digamos, ustedes se habían, bueno, preocupado mucho de decir, habían pensado en que podía ser interesante más bien estimar una varianza. Y en caso de que sí, ¿para qué tipo de situaciones, por ejemplo? Bueno, lo que siempre nos han dicho es que nunca confiamos en el promedio, ¿verdad? Entonces, que siempre tenemos que ver el promedio acompañado de una varianza. Entonces, no sé, eso es lo que ahorita para, para acompañarlo. Ok, o sea que vos decís, el promedio por sí solo me dice poco, necesito la varianza para saber qué tan representativo es ese promedio, decís. ¿Verdad? Sí. Ok. Y cuando, digamos así, por sí solita, sin el promedio, ¿cuándo podría ser interesante más bien estimar la varianza poblacional? Es correcto lo que decís, Esteban. Es muy atinado. Pero digamos solo la varianza, ¿por qué me podría interesar? ¿En qué casos? Así, economía, algo que ustedes de su pan de cada día.
Vean que curiosamente, en la mayoría de las situaciones en las que hablamos de inferencia, ¿verdad? Así de forma tal vez no muy formal, pero sí que empezamos a hablar de inferencia, casi siempre estamos pensando en el promedio poblacional. Me encantaría saber cuál es el ingreso promedio de los hogares aquí de esta zona, para ver si hace sentido poner un negocio, por ejemplo, ¿verdad? Un restaurante o lo que ustedes quieran. Eh, o desde la política pública para entender si requieren más inversión, ¿verdad? Pública de infraestructura para educación, para salud, etcétera. Estamos hablando de la media casi siempre, ¿verdad? ¿En qué tipo de situaciones podría interesar la varianza? Un ejemplo, tal vez, Ujú. Claro. Me volviendo estás al pidiendo, ejemplo, perdón, dale, disculpa. Ujú. perdón, Adelante. Heidi. sí, volviendo al ejemplo que usted puso sobre intención de voto, Ujú, ujú. pensando en ahora ya, digamos que está a punto de abrirse ya formalmente el periodo electoral, me interesaría a mí ver en el padrón electoral la variancia que hay, no sé, por ejemplo, entre hombres y mujeres o entre personas empleadas o no empleadas, que para poder tal vez, más allá de las propuestas, la propaganda que yo vaya a implementar de esas propuestas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, se me ocurre, ¿verdad? Si yo Ujú. quisiera generar una publicidad, no voy a hacer la misma publicidad en una zona costera en donde el desempleo es mayor y y la capacidad técnica de las personas es menor a la GAM. Entonces yo no les voy a llegar exactamente igual porque difícilmente voy a atraer de la misma manera a los votantes. Entonces esas variancias de algunas cantidades, no sé, de trabajo, edad, sexo, podrían ser interesantes verlas en un padrón electoral, se me ocurre. Ok, no, perfecto, Heidi, me parece excelente todas las temáticas que estás proponiendo, los ejemplos. Nada más tal vez una aclaración con respecto a ver si lo estabas visualizando así. Vos ahí estás hablando principalmente de diferencias entre grupos, ¿verdad? O sea, entre lo que vos decías, ¿verdad? Entre ubicaciones geográficas, posiblemente entre géneros, grupos profesionales eventualmente, y para tratar como un poco de segmentar tus mensajes, ¿verdad? Esa es un poco la idea que estás transmitiendo con este tema político. Ahí cuando vos hablas de estos grupos, ¿cuál variable preguntarías, por ejemplo? O sea, ¿qué sería lo que les preguntarías para entender qué tan diferentes son? Pues depende de qué quiera llegar. Digamos, ¿Sí? si quisiera hablar de trabajo, por ejemplo, si mi propuesta es sobre generación de trabajo, quisiera ver grupos con variancias muy pequeñas por ejemplo, en el grado de escolaridad. Entonces, para los grupos universitarios, o sea, tomaría ese grupo como no todo el padrón electoral que tiene una variancia tal vez muy grande respecto a nivel educativo, sino buscaría grupos más pequeños con variancias más pequeñas para que el mensaje saliera. Entonces, por ejemplo, hace poco escuché abrir zonas francas. Bueno, sí, pero zona franca en una costa para una persona sin capacidad educativa está complicado. Una zona franca no funciona para obreros, no sé, en construcción, por decir algo. Entonces ahí el mensaje no creo que funcione bien. Entonces tendría que ver las variancias en educación, por decir algo. ¿Qué tan variable es el sector? Okay. Y lo que querés es, ya te estoy entendiendo
el tema aquí con la varianza, lo que querés es tener grupos lo menos variables a lo interno, ¿verdad? O sea, tener Exacto. grupos homogéneos para poder dirigir el Exacto. mensaje. O sea, porque si yo cojo todo el padrón, la variancia es enorme. Entonces empezaría a reducir, no sé, por grupos etarios, por educación, para que esas variancias se me reduzcan significativamente para que los mensajes que yo quisiera dar sean lo más estandarizados posibles en ese grupo que estoy limitando. Perfecto, Heidi. Muchas gracias. Está buenísimo el ejemplo. Tal cual, ¿verdad? Entonces lo que dice Heidi es, yo voy a tener muestras de cada uno de estos grupos, de gente que sea de Punta Arenas, Guanacaste, Limón, digamos, las zonas costeras. Y voy a tener muestras también, una gran muestra, pero la puedo subdividir así, digamos, y otra parte de la muestra aquí del GAM, inclusive si quisiera subdividir el GAM. Y para cada uno de estos grupos, como los que yo los quiera agrupar y ordenar, puedo calcular las S cuadrado, ¿verdad? O sea, las varianzas que obtengo de esas muestras propiamente en esta variable que está hablando Heidi, ¿verdad? Que en este caso puede ser un tema a nivel educativo, ¿verdad? Medido como años que lleva estudiando o como una proporción de gente que tiene secundaria versus los que no tienen. Diferentes formas de aterrizarlo, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que dice Heidi es, dependiendo de esas variables que se definan, que son como las temáticas de mis campañas políticas, así yo podría buscar entonces estimar la sigma cuadrado de cada uno de estos subgrupos. Y de esa forma tener claro a ver qué tan homogéneos son de verdad a lo interno de esos subgrupos. Aunque yo de alguna forma parto de no diría marco teórico, ¿verdad? Pero sí un presupuesto de que yo espero, como decía Heidi, ¿verdad? Que son supuestos que hacen mucho sentido, que en este tipo de variables haya bastante similitud entre las personas que viven en una zona versus las que viven en otra zona. Pero bueno, eso lo podría probar y estimar esas varianzas. Si quisiera que sean... digamos, inicial para Disculpa, acercarme al problema. Otra vez, perdón, ahí no te escuché al inicio lo que dijiste, perdón. Una hipótesis. Para Ajá, acercarme. exacto. Digamos que soy el publicista del chavalo que se va a lanzar. Entonces, sí. Mi primera hipótesis es esa, que puedo marcar a la costa completa, digamos, por decir algo. Exacto. Es muy homogénea, con un S cuadrado muy pequeñito, digamos. Correcto. Y que yo sé que con ese S cuadrado estoy estimando apropiadamente, como les decía Esteban ahora hace un rato, el sigma cuadrado de todas las personas que están en esa zona, ¿verdad? Ok, excelente. Muy buen ejemplo de por qué me podría interesar la varianza más que la media. Lo que quiero es, no importa que el nivel educativo sea bajo, alto o medio, eso no me interesa tanto, sino que sea muy parecido para que el mensaje que voy a lanzar sea percibido. Y todo esto te da toda una discusión trasfondo, ¿verdad? Sociológico, de politológico, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Que eso no es el tema acá, pero una recepción similar de ese mensaje dada la poca variabilidad. Sí, perfectamente. Eso es algo que, una aplicación muy útil de la varianza. Nada más les quiero transmitir de nuevo acá, ¿verdad? Porque perfectamente podemos dejar aquí en la filmina que me interesa, ¿verdad? Calcular la esperanza de ese cuadrado, que es igual a sigma cuadrado. De hecho, ahorita vamos a ver cómo se prueba. Pero todo esto se queda muy árido, ¿verdad? Cuando lo único que estamos haciendo aquí es ejercicios aritméticos, que ustedes lo saben hacer, de nuevo, voy a seguir cansando con la frase, lo saben hacer mejor que yo. Entonces, por lo menos por ahí, perdón, voy a de una vez mostrar todo esto acá. La forma de probar eso es la siguiente, ¿verdad? Primero Perdón, sí, una pregunta. Sí, Heidi. Perdón. Adelante, por favor, para eso estamos. Dime. Me quedé dándole vueltas a algo. Sí, por favor. ¿Hay criterios básicos para saber, más allá de medir, porque tengo que medirlo primero, pero antes de medirlo a priori, si estoy cogiendo un grupo pequeñito de esa población completa, ¿qué tan bueno es? O sea,
¿Qué la tamaño es imponente? estimación, no sé si me explico. Sí, o sea, lo que tu inquietud decís por el tamaño de muestra, Heidi, ¿o? Exacto, o sea, antes de ver las variancias y todo, decir, bueno, si tengo, vuelvo al ejemplo, el padrón, Sí. entonces, ¿qué tan significativo es coger a 10 personas? Por decir algo completamente fuera de... Perfecto, Heidi, buenísima pregunta. No quiero hacer el clásico de ya lo veremos, ¿verdad? Pero sí, pues sí lo veremos, pero sí te voy a decir desde ahorita que eso depende, la respuesta a esas preguntas depende de cómo te estás imaginando o cómo estás planeando las inferencias que vas a hacer. En otras palabras, muy concretamente, si vos decís, voy a estimar un intervalo, ¿verdad?, de confianza. Lo veremos después, pero nada más aquí muy conceptualmente. En un intervalo de confianza en el que decís que los años de educación del grupo de personas o de la población puntarenense están con 90% de confianza, están entre 4,5 años y 9,4 años del sistema formal educativo, vos podrías decir, si obtengo ese resultado, está bastante impreciso para los efectos que yo necesito, ¿verdad? Hablando de la media, ¿verdad? Aquí no estoy hablando de la varianza, ¿verdad? De la media de años en el sistema formal. Entonces, si vos decís, ese ancho del intervalo, o sea, ese nivel de precisión no me sirve, entonces vos puedes, lo que te prometo en estas alturas, ¿verdad? Porque no tenemos todavía todos los elementos para contestarla, es que vamos a estar en condiciones de contestar formalmente la pregunta. No te gusta de 4,5 a 9,4. No, eso no me sirve. Necesito que máximo sea un ancho de intervalo de 2 años. Ah, bueno. Entonces, si tenés eso, vamos a tener el instrumental suficiente para poder contestar cuánta muestra necesitas para obtener ese intervalo de 2 de ancho. Perfecto, con eso, entonces, Por el momento me comenzó, consuelo, diría. dice ella. Por el momento me consuelo. Sí, la ventaja, digamos, aquí, y también para adelantarte esa parte, contrario a lo que la intuición de todos nosotros, antes de llevar esta teoría, digamos, antes de entender este mundito de estadística, nos dice, es que pensamos en que entre más grande la población, seguramente más muestras me van a pedir. ¿Verdad? Primera idea equivocada, ¿verdad? Y en general también va a depender mucho de qué tan pequeños son los subgrupos a los cuales quiero estimar, ¿verdad? O sea, si tengo muchos subgrupos y para cada uno de esos estratos, ¿verdad?, para poner un nombre, quiero hacer estimaciones bastante precisas, pues más muestra a nivel agregado voy a necesitar. Entonces, algunas ideas ahí, Heidi, en general como para dejarte la inquietud más que otra cosa, ¿verdad? Pero la promesa es que tú vas a terminar este curso con muy afilada para poder tomar tus decisiones para tamaños de muestra. Muchas gracias. Un gusto. Ok, entonces partimos primero aquí para el tema de formalizar por qué decimos, ¿verdad? Porque no es solamente creer ahí en lo que decía, esperanza de S cuadrado es igual a sigma cuadrado. Vamos a partir primero de las diferencias de las X con respecto a mu, que esto no es S cuadrado, ¿verdad? O no es un componente de S cuadrado, pues, sino que es un componente de quién. O sea, ¿dónde me interesan las diferencias? ¿En qué medida estadística me interesan las diferencias de cada una de las X con respecto a la media poblacional? Sería la varianza, ¿no? La varianza, ajá, la varianza, ¿cuál? ¿Mariano? La varianza S cuadrado, ¿cuál varianza? La sigma es cuadrado. Sigma cuadrado, perfecto, Mariano, sigma cuadrado, exacto. O sea, sigma cuadrado tiene este cálculo, ¿verdad? Y este cálculo yo lo puedo expresar como esto que está acá, o sea, aquí estoy descomponiendo esta diferencia, xi menos mu, la estoy descomponiendo en xi menos x barra, más x barra menos mu. Aquí está lo mismo, ¿verdad? Aquí hay una identidad, claramente. ¿Para qué estoy haciendo eso, compañeros, compañeras? Porque lo que estoy tratando de hacer aquí es de expresar esta diferencia,
¿verdad? Que no conozco, porque no conozco mu, expresar esa en términos de algo que sí conozco, que son las diferencias con respecto a X barra. Entonces, haciendo esto, ¿verdad? Haciendo esto, ya tengo X barra en el juego, ¿verdad? Entonces, desarrollando el binomio, sería XY menos X barra al cuadrado, el primer término, ¿verdad? Más 2 veces el producto de las diferencias, XY menos X barra por X barra menos mu, más n veces X barra menos mu al cuadrado. Y ahí es n veces porque ya no hay ningún subíndice, esta diferencia es igual para las n observaciones, ¿verdad? Ya no hay ningún sub i. Ok, el término del medio. Vean que en la tercera fila dice que esto se reduce a lo mismo que está ahí en la segunda fila, obviando o quitando el término del medio, ¿verdad? Donde multiplicamos xy menos x barra por x barra menos mu. ¿Por qué se anula eso? ¿Por qué es cierto eso? Por el primer término de la sumatoria, ese cero. Era lo que habían visto creo que fue en la primera clase. Correcto, pero no está multiplicado ahí por x barra menos mu. Eso no le hace nada. Profe, es que esa X barra menos mu es una constante. Excelente, Liliana. Perfecto. Entonces ese lo sacamos afuera, ¿verdad? Y entonces ahora sí pasa lo que decían ahorita. Se va a cero. Entonces esto queda expresado como xy menos x barra al cuadrado más n veces x barra menos mu al cuadrado. Pues ahora sí, la esperanza de ese cuadrado, y voy a dejar esto ya de una vez aquí, perdón, quedaría la esperanza de 1 entre n menos 1, ¿verdad? De la definición de ese cuadrado, pues, por la sumatoria igual a 1 hasta n, de xy menos x barra al cuadrado. Y ahí utilizo lo que acabo de desarrollar, ¿verdad? En la otra. Entonces digo que esto es 1 entre n menos 1 por la esperanza de todo lo que tiene que ver con sigma cuadrado, ¿verdad? Porque todo es con respecto a mu. Estoy expresando una diferencia con respecto a la media muestral en términos de todo con respecto a la media poblacional. Entonces, esto que está acá es igual a sumatoria de xy menos mu al cuadrado, que era lo que estaba a la izquierda de esa ecuación antes, y pasé a restar el menos n x barra menos mu al cuadrado. Ok, entonces, esto de acá, noten aquí, ¿verdad? Cuando yo introduzco la esperanza, noten que acá, xy menos mu al cuadrado, la esperanza de esto es el valor esperado de las diferencias entre cada una de las X y la media poblacional. ¿Cuál es ese valor esperado? La varianza poblacional, sigma cuadrado, ¿verdad? Por definición. Y a la derecha, esto que está aquí, esperanza de X barra menos mu al cuadrado, también es una varianza, valga la redundancia, con respecto a mu. Sin embargo, ya no es la de X, como en este caso, ¿verdad? Sino que es la de X barra. Y eso básicamente es también lo que conocemos como el error estándar, ¿verdad? Que es la diferencia que hay entre la media muestral y la media poblacional. Y el valor esperado de esas diferencias de todas las posibles muestras es sigma cuadrado entre n. También lo vemos así en el teorema del límite central, ¿verdad? Entonces tengo sigma cuadrado a este lado, sigma cuadrado entre n a este, que está multiplicado por n, porque era una constante, como nos dijo muy bien Liliana ahora. Y entonces aquí queda solo sigma cuadrado, ¿verdad? Y aquí quedaría n veces sigma cuadrado, ¿verdad? N veces sigma cuadrado menos sigma cuadrado. Y aquí ya ustedes están notando, ¿verdad? Que aquí se factoriza n menos 1 y por tanto queda sigma cuadrado. Estaríamos probando que efectivamente la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado. ¿Ok? Bueno.
Último punto aquí, y de hecho no lo he dicho así formalmente, ¿verdad? Pero el hecho de que yo pueda, como decía Heidi ahora con estos ejemplos muy útiles que nos propuso, el hecho de que yo pueda tomar estas medidas, S cuadrado, X barra, ya vimos también, ¿verdad? Que X barra, la esperanza de X barra es mu. El que yo pueda tener esa certeza matemática de que la esperanza de este estadístico muestral que estoy utilizando, o sea, X barra, S cuadrado, lo que hemos hablado, y que esas esperanzas son iguales a los parámetros poblacionales, es como tal la propiedad de insesgamiento, se llama eso. No tiene sesgo. ¿Verdad? Insesgamiento. Hay otras dos propiedades que son las que vamos a ir hablando en las próximas sesiones, que una se llama consistencia. Ni siquiera voy a adelantar mucho ahora a qué se refiere. Otra es eficiencia. Y también otra que se llama suficiencia. ¿Verdad? Estas son como las 4 grandes propiedades que nos interesan. Ahí como ustedes ven, hay unos links a YouTube. Sugerencia, ¿verdad? Todo esto son sugerencias para ustedes. Que los vean, los videos. Y me contesten esa pregunta. ¿Verdad? ¿Cuáles creen que aplican para cualquier tamaño de muestra? Y cuáles pareciera que aplican solo para muestras grandes. Y con eso vamos a arrancar la próxima sesión. Preguntas, comentarios, inquietudes. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Alguien tiene dudas? Parece que no. Bueno, entonces de nuevo un placer, estimados colegas.